Bueno, vamos a hablar de un tema, bueno, realmente son dos temas que transcurren en paralelo y que, bueno, creo que nos permiten aprender del uno y del otro y sobre todo tender lazos con miras al tratamiento. Digamos que ambos temas son uno de los que ya hemos hablado ahorita, de las adicciones comportamentales, pero el otro son las conductas de riesgo, que esto pues es algo que pues también es una realidad en nuestros niños y adolescentes. Bueno, como pues ya hemos hablado ahorita a lo largo de todo este recorrido, pues es evidente que para nuestros adolescentes y nuestros niños pues hay mucho más riesgo de tanto adicciones como conductas de riesgo. Esto es algo pues muy frecuente en la vivencia diaria en los hijos en la casa, en nuestros consultorios, en el hospital, en fin. Ahora, en este punto es difícil trazar esa línea entre lo normal y lo que empieza a ser anormal. Esto pues es algo que de hecho hace parte evolutiva de nuestros niños y adolescentes, de manera que este es un primer reto al cual nos vemos enfrentados. Y bueno, pues también está el hecho de que pues vamos teniendo un conocimiento mayor, por ejemplo, en lo que tiene que ver con adicciones, donde cada vez pues extendemos más esta conceptualización más allá de las adicciones químicas y pues encontramos una serie de adicciones no farmacológicas, no químicas, pues que se vuelven un reto y que pues hasta ahora estamos descubriendo y hasta ahora estamos describiendo. Y pues en ese sentido pues se vuelve a veces difícil tener pues una conceptualización clara, es decir, en cómo los catalogamos, bajo qué diagnóstico, obviamente pues plantear un tratamiento. Entonces pues esto es una de las particularidades sobre este tema. Ya hemos hablado, ya han hablado aquí mis colegas sobre lo que tiene que ver con adicciones no químicas. Este pues es realmente un campo nuevo. Evidentemente hay muchas dificultades y muchas cosas clínicas significativas, pero pues a la hora de buscar literatura, a la hora de tener investigación, pues no tenemos muchas herramientas. Y de momento solamente contamos con algunos criterios propuestos para algunas condiciones muy específicas, ya como mencionaron ahorita, por ejemplo, los juegos por internet, el juego patológico, y esto pues aplicado a los adultos. De hecho tampoco tenemos una literatura y un soporte para lo que tiene que ver con niños y adolescentes, pero igualmente se dejan de lado otras categorías como por ejemplo la adicción a las compras, la adicción al sexo, al ejercicio, entre otras cosas de las que pues ya se han hablado a lo largo aquí de toda la jornada, de manera que este pues es un aspecto a tener en cuenta. Seguramente iremos evolucionando en esto y seguramente pues iremos generando más consistencia en este diagnóstico y en este concepto, pero bueno, pues digamos que estamos como presenciando el emerger de esto. Puntualmente lo que tiene que ver con las conductas, con las adicciones no farmacológicas, no químicas o comportamentales mejor, pues hay algunas características que tienen que ver, por ejemplo, con la prominencia del comportamiento, qué tan importante es pues esta conducta para la persona, qué tanto efecto tiene a nivel de modificar el afecto, obviamente pues fenómenos ya como hemos descrito de tolerancia, de abstinencia, lo cual esto pues es pues, entendido claramente desde las adicciones químicas. El hecho de generar conflicto y pues el riesgo de recaída, que como hemos visto es muy alto, por ejemplo, como mencionaban ahorita, para la adicción al juego o el uso de pantallas, pues realmente es un tema importante. Otras conceptualizaciones tienen que ver también con estados adquiridos para liberar estrés. Y bueno, pues si bien la expresión más clara de muchas de estas adicciones ya se proyecta en la vida adulta, pues lo cierto es que esto es algo que vamos viendo desde la infancia, solamente que pues muchas veces no vemos la gravedad o la severidad de esto y pues finalmente retrasamos el buscar ayuda. Este pues es un tema que también es muy pues, relevante. Bueno, eso en cuanto recapitulando algunas cosas que tienen que ver con las adicciones comportamentales. Por otra parte, como les decía, pues la idea es tocar este tema de las conductas de riesgo. Este es un pues, fenómeno también muy relevante en nuestra práctica clínica y en la vida diaria de nuestros niños y adolescentes. Y bueno, conceptualizarlas a veces no es tan fácil. Digamos que muchas veces podemos catalogar como bueno o malo algo, pero en realidad pues no estamos teniendo en cuenta la percepción de la persona o del adolescente en esto. Y pues muchas veces lo que vemos en esto es que hay un balance entre el riesgo potencial versus el beneficio, solamente que muchas veces para nosotros como adultos tal vez no nos permitimos ver pues qué beneficios pueden tener. Muchas veces tienen que ver más con cosas como la aceptación social, por ejemplo, el hecho de fomentar su autonomía, de retar, en fin,
Entonces, pues esto es una perspectiva que hay que tener presente. Digamos que muchas veces, como le digo, uno pues tiende a ver algo como absolutamente malo, porque pues claramente pues estamos viéndonos en la perspectiva solamente del riesgo, pero para el adolescente probablemente hay algún beneficio que pues hay que tener presente. Ahora, cuando hablamos de poner en riesgo, pues también hay que tener en cuenta qué es lo que ponemos en riesgo. Y en esto tiene que ver con cosas como, por ejemplo, alcanzar metas dentro del desarrollo, tener unos roles esperados, la adquisición de algunas habilidades básicas para su edad, la adquisición de un sentido de adecuación y de competencia, una preparación para la siguiente etapa del ciclo vital y, bueno, pues además de temas que tienen que ver con la salud física. Entonces, pues esto lo debemos tener en mente porque pues cuando hablamos de riesgo y de catalogarlo como bueno o malo, pues tiene que ver principalmente con esto. No me di cuenta y realmente esta diapositiva no se ve muy bien, pero bueno, lo cierto es que en esto vuelve y juega, la idea es tener una visión dual de las cosas. Digamos que la idea es ver tanto de estas conductas los factores de riesgo, valga la redundancia, qué factores protectores y qué factores en contra hay para cada caso. Digamos que, por ejemplo, esto pues te lo vemos desde una perspectiva biopsicosocial y, por ejemplo, desde el entorno familiar, desde rasgos de personalidad en configuración, pues la idea es que hay factores protectores y hay factores de riesgo para este tipo de conductas. Y pues finalmente pues esto pues termina desembocando en finalmente la presentación mejor pues de este tipo de conductas, pues que bueno, también hay que entrar a mirar qué frecuencia, qué regularidad tienen, y pues finalmente si son conductas aisladas o realmente se vuelve un estilo de vida, que ahí pues digamos que entramos en un punto peligroso. Entonces pues digamos que esta es la propuesta, digamos que a la hora de evaluar lo que son conductas de riesgo y no, como les decía, pues verlo simplemente en blancos y negros, que es pues finalmente como lo terminamos abordando. Ahora, lo cierto es que las conductas de riesgo pues se ven en buena parte favorecidas también pues por aspectos propios de la adolescencia y propios del desarrollo. Pues como parte del desarrollo normal pues está la exploración, eso es algo pues que es normal, la necesidad de autoafirmación, la búsqueda de una identidad, la tendencia a resolver los conflictos de forma inmediata, no tolerar el malestar emocional y lo que tiene que ver con la aceptación social. O sea, esto es un contexto pues también de los adolescentes que pues debemos tener en cuenta y que pues muchas veces están detrás de esto. Esto a su vez también pues está respaldado por todo lo que tiene que ver con la maduración cerebral. Aquí ya se han tocado de diferentes formas esto y pues esto además es una de las cosas que más encontramos en paralelo con las adicciones. Digamos que muchos de estos circuitos cerebrales que están involucrados o que están en desarrollo, en pleno desarrollo durante la adolescencia, pues de alguna manera son pues, los circuitos cerebrales que generan mayor vulnerabilidad o que se ven afectados con una adicción. Muchos de estos pues están involucrados con la dopamina, como ya mencionaba el doctor Santiago. Pero, por ejemplo, lo que tiene que ver con corteza prefrontal dorsolateral, pues está directamente relacionado con función ejecutiva, corteza prefrontal ventromedial y la regulación emocional. Las conexiones que tiene este sistema con el sistema límbico y cómo pues esta maduración de estas interconexiones pues no va sincrónica, de manera que, como mencionaba el doctor Santiago, este freno pues opera menos que el acelerador que tiene, y pues lo que vemos es que finalmente los adolescentes tienen pues una mayor frecuencia pues, de verse expuesto a riesgos y a no mirar las consecuencias y que pues digamos que lo vemos reflejado finalmente pues en las conductas de riesgo como ya mencionábamos, lo que tiene que ver con la maduración del giro superior temporal y la cognición social y el estriado, putamen y globo pálido con la evaluación del riesgo. Entonces pues todos estos son circuitos que están directamente relacionados con conductas de riesgo, con adicciones y que están precisamente pues en plena maduración en la adolescencia. Igualmente lo que tiene que ver con la búsqueda de sensaciones y gratificación inmediata, mayor sensibilidad a la gratificación inmediata más que al reforzamiento negativo, entonces pues hay una mayor tendencia a buscar lo que es inmediato y el placer inmediato, aunque pues digamos que no se vea el posibles consecuencias y se sea menos sensible a las consecuencias negativas en un futuro, la dificultad para seguir normas sociales, sobre todo si provienen de los adultos, y pues digamos que también en algunos estudios se ve cómo esto tiene alguna interrelación también con el contexto en el que se encuentra y cómo muchas veces pues hay una mayor, se asumen más riesgos pues en un contexto de pares y de estar en grupo. De manera que todo esto pues finalmente se ve reflejado en que pues, nuestros adolescentes tengan un mayor riesgo tanto para conductas adictivas como para conductas de riesgo.
Y en este punto pues es donde emergen también muchas de estas cosas que pues a veces nos cuesta entender y que en este mundo digital en evolución pues como que terminamos no sabiendo cómo responderlo. Muchas veces las conductas de riesgo clásicas pues, que teníamos presentes, como por ejemplo el estar involucrados en peleas, el mismo consumo de sustancias, las conductas sexuales de riesgo, en este momento pues, se ven reflejadas en otras cosas como por ejemplo el uso inapropiado de redes sociales y de plataformas digitales, el cutting, el sexting, retos virales, prácticas deportivas peligrosas como el gravity, pues que finalmente pues son retos emergentes y que muchas veces no sabemos cómo abordar. Pero pues como les digo es importante tener presente esto en el contexto pues del evolutivo del adolescente. Noticias como esta pues se vuelven cada vez más frecuentes. Todas estas son noticias que tienen menos de 6 meses de salidas y donde vemos frecuentemente que aparecen retos, que aparecen prácticas dentro de los adolescentes y que pues muchas veces pues, los papás obviamente se ven un poco friqueados frente a esto y pues en la práctica clínica pues esto es un emerger de cosas semana tras semana, mes tras mes y pues muchas veces es difícil a veces el abordaje de esto mismo. Entonces pues parte de la charla digamos que la idea es generar algunas inquietudes y algunas estrategias de cómo afrontar esto y cómo entenderlo. Ahora, hay un trecho, hay un tramo, digamos que a la hora de contextualizar esto como pues, una conducta de riesgo y pues ya catalogarlo como una adicción. Esto pues digamos que es importante tenerlo presente, creo que es más que catalogarlo o encasillarlo en una adicción, comparte muchas cosas. Claro, hay circunstancias en las que uno podría pensar en que esto ya se vuelve una adicción comportamental, las conductas de riesgo, pero pues realmente pues no es algo que sea de la mayoría de casos. Por otra parte, y enlazando con lo que ya han hablado los colegas, bueno, ¿qué tanta relación puede tener esto con la exposición a pantallas, el uso de redes sociales, la exposición a medios? Esto pues se ha visto también muy relacionado pues cuando se hacen estudios ya posteriormente de emerger retos o de que hay brotes pues, de alguna conducta de riesgo, pues donde pues, se ve relación, por ejemplo, con que salió alguna canción, con que pues, emergió algo en redes sociales, de manera que pues esto es algo también importante para tener en cuenta. Hacer seguimiento de esto a veces no es tan fácil, digamos que la trazabilidad de este tipo de tendencias en redes sociales no siempre es tan fácil de marcar, menos en redes sociales ahorita más en boga, como por ejemplo TikTok o similares. Digamos que este perfil hace muy difícil hacer un seguimiento a este tipo de cosas, pero pues digamos que creo que esto es uno de los retos que también tenemos para investigación. Bueno, como les decía, pues hay muchas cosas en común entre las conductas de riesgo y las adicciones, todo esto que tiene que ver con los sistemas, las redes neuronales y circuitos cerebrales específicos, pues tienen mucha interrelación y realmente se comparten mucho, al igual que muchas similitudes en cuanto al perfil neuropsicológico, en lo que tiene que ver con el funcionamiento ejecutivo, en general, la impulsividad, y pues digamos que también entendiendo que la maduración cerebral sigue un patrón definido y de que pues ya lo hemos descrito en estas regiones pues, donde la maduración, digamos que va más tardíamente, pues son precisamente todas estas regiones que nos permiten tener un freno y tener algún control sobre nuestros comportamientos y nuestras emociones. En este punto, vuelvo a retomar lo que mencionaba en un momento dado, pues se vuelve algo particularmente complejo el diferenciar lo normal de lo anormal. Digamos que esto es importante tenerlo presente. Es importante también no entrar a satanizar las cosas y a catalogarlas o rotularlas sin tener un conocimiento claro de eso. También está, como les decía, el hecho de diferenciar el uso cuanto menos peligroso como tal de una adicción propiamente dicha, lo cual pues, o sea, no es algo tan frecuente como uno pensaría, pero que pues, de alguna manera hay que planteárselo. Son fenómenos de rápida evolución y que muchas veces dificultan el abordaje en estudios clínicos, pues porque toman tiempo, porque hay que recoger muestras y pues cuando ya se tiene esto, pues finalmente se pierde, digamos que la importancia de esto y como les decía, la trazabilidad muchas veces de lo que tiene que ver con redes sociales se vuelve muy difícil de hacer seguimiento. Al igual que pues finalmente cómo conceptualizamos esto, realmente es muy difícil muchas veces tener esto presente y bueno, pues todo esto se traduce en que pues a nivel terapéutico tengamos muchas limitaciones porque pues no tenemos suficiente evidencia. Hay que evaluar cada paso en particular, digamos que pasando ya a cosas más de intervención y de prevención,
como les decía, es importante evitar estigmatizar y más bien fomentar el conocer acerca de esto. Muchas veces tener contacto con nuestros adolescentes, compartir tiempo, meternos en su mundo de alguna manera, pues nos va a permitir entender y tener un criterio más claro a la hora de catalogar esto. Saber qué hacen en los tiempos libres, muchas veces pues es algo pues, sorprendente, pero pues muchas veces no es claro qué hacen los adolescentes, o los papás no tienen más bien claro qué hacen los adolescentes en los ratos libres, más allá de estar pegados a un celular, pero no tienen ni idea de en qué están, qué es lo que usan, y pues finalmente es algo pues, que se vuelve peligroso. Y bueno, pues esto también es importante tenerlo presente desde el contexto de la comorbilidad. Esto ya también ha sido tocado con los colegas que han hablado aquí antes que yo, pero pues esto es algo que es inevitablemente importante. Igualmente, pues también tener presente, bueno, el impacto funcional de todo esto. En cosas más específicas, pues digamos que algo que sí recomendamos puntualmente en todos estos temas de retos y de riesgos emergentes es el fomentar el pensamiento crítico. Para los adolescentes y los niños es muy importante pues fomentar esto y hacer de esto una rutina. No es simplemente hacer las cosas por hacerlas, sino el cuestionarlas, el por qué, el para qué, el pensar antes de actuar. Esto es algo muy importante dentro del fortalecerlo. Lo mismo igual que la comunicación directa. Muchas veces este fenómeno de estar pegados todos a las pantallas genera que no haya realmente una comunicación entre los miembros de la familia y menos con el niño o adolescente, y esto es importante tenerlo presente. En la medida que se comunique, que se hable, pues tal vez es más fácil prevenir o darnos cuenta de que algo de pronto no viene bien y no esperar a que realmente haya una consecuencia negativa importante. Manejo responsable de la tecnología, pues no me voy a detener en esto, pero pues lo cierto es que, reiteramos, hay que dar ejemplo. Este creo que es el primer paso frente al manejo de la tecnología. ¿Cuándo preocuparnos? Pues evidentemente esto ya pues son signos, banderas rojas, digamos, donde ya debemos poner atención realmente, y es cuando hay, por ejemplo, múltiples conductas de riesgo. Hay sexting, hay cutting, hay otras cosas asociadas, pues esto es algo que evidentemente pues ya empieza a salirse de la norma. Cuando hay un riesgo de morbimortalidad importante, pues cuando las condiciones o la situación de riesgo pone en peligro la vida del paciente, no sé, Gravity, por ejemplo, es una de estas cosas, realmente es una práctica muy peligrosa. Lanzarse a los camiones pues en una vía y esperar el último minuto para devolverse, pues tal vez es algo que pone en riesgo de manera urgente la vida del paciente, así que pues importante poner atención. Cuando esto es un patrón repetitivo y hay pues una intensidad de la conducta, esto se vuelve ya un síndrome, es decir, una cosa repetitiva, y cuando hay un inicio temprano, pues esto normalmente, y de hecho pues en lo que hemos hablado nos referimos casi siempre a los adolescentes, pero si esto empieza muy temprano en la vida, pues también es algo para alertarnos. ¿Cómo intervenir? Pues, insisto, el tema de comorbilidades es muy importante tenerlo presente, es una de las primeras cosas que debemos tener en mente. En esto también algo, pues, digamos que en la revisión de la literatura frente a esto sí es reiterado el hecho de que se encuentran antecedentes de eventos traumáticos que muchas veces pues, no han sido intervenidos. Claro, no queremos estigmatizar con esto y de que pues, todo ese evento negativo en la infancia pues, tenga como repercusión esto, pero es una de las cosas que debemos estar alerta. Muchas veces esto pues ya nos lleva a entrar en un terreno terapéutico donde pues, nos toca hacer uso de estrategias motivacionales o de entrevista motivacional, teniendo en cuenta que muchas veces no hay una conciencia clara de que esto es un problema. Los adolescentes están metidos en esto, pero pues no tienen claridad de que realmente es un peligro y de que pues realmente tiene riesgos, de manera que pues muchas veces nos toca empezar por ahí. Intervenciones sobre factores de riesgo que tienen que ver como por ejemplo con las dificultades en socialización, no hablando necesariamente en términos patológicos, no sé, una fobia social, pero sí ciertas dificultades al respecto, problemas académicos, matoneo escolar, entre otros. El manejo de síntomas específicos, pues muchas veces, pues digamos que se vuelve también un problema, aunque pues no es tan frecuente, pero muchas veces sí encontramos síntomas de ansiedad de consumo, de craving, o insomnio, pues que pues, realmente sí necesita ser intervenido, y pues en casos extremos muchas veces pues sí nos toca un manejo mucho más invasivo, como por ejemplo de hospitalizaciones o de procesos de desintoxicación. Esto claramente pues es algo extremo, pero pues es algo que hay que tener en cuenta porque muchas veces pues se vuelve muy difícil desenganchar al adolescente de este tipo de conductas en su diario vivir, en su contexto familiar, de manera que pues esto pues muchas veces nos toca contemplarlo. Y pues ya digamos que más allá de esto pues está que tiene que ver con estrategias de prevención de recaídas, fortalecimiento de estrategias de afrontamiento, gestión de las emociones, y pues bueno, por último el manejo farmacológico, y lo pongo en interrogante porque realmente este es un
vacíos y ya tenemos, digamos que muchas limitaciones en términos de la literatura y de la evidencia, pues realmente recomendar algo del manejo farmacológico pues va a ser muy complicado. Muchas veces esto termina siendo orientado más desde la comorbilidad, desde el manejo sintomático, pero no pues porque puntualmente la solución sea el manejo farmacológico. Eso pues hay que aclararlo, por lo menos con lo que contamos de evidencia en la actualidad. Como se dan cuenta, pues hay una serie de retos alrededor de esto para nosotros, pues para el abordaje, empezando por legislaciones. Muchas veces todas estas cosas entran en un terreno bastante difuso a la hora de la legislación, temas de sexting, por ejemplo, se vuelve a veces difícil encontrar algo concreto al respecto y pues hay una vulnerabilidad importante. Formas de control en el mundo digital e investigación clínica. Esto pues evidentemente es un tema que tiene que seguir siendo investigado. Y pienso que pues tiene que ir más allá de ir apagando incendios, porque muchas veces pues, lo que sucede es que aparece un reto, hay un problema puntual, se hace alguna investigación concreta frente a eso, el tema pasa, baja la temperatura y el tema queda en el olvido y pues finalmente pues, se pierde pues, la continuidad y se pierde la posibilidad de encontrar realmente soluciones no solamente a eso, sino a los retos que van surgiendo en el tiempo, de manera que pues, esto es importante pues, de pronto tenerlo presente. Igualmente, pues ya para concluir, hay que aceptar también, es algo difícil, digamos que de intervenir y de hacer seguimiento porque pues esto tiene una rápida evolución, hay una creciente, todo va muy rápido y muchas veces nos dificulta apropiarnos de un fenómeno, entenderlo y ya surge otro. Pero pues lo cierto es que hay muchas similitudes bioquímicas, neuropsicológicas, clínicas entre pues estos dos aspectos que hemos tratado acá de conductas de riesgo y adicciones. Hay escasa investigación al respecto, pues realmente si se hace una revisión de la literatura en realidad no se encuentra nada, básicamente algunos paralelos en términos de neurobiología, pero pues no mucho más que eso. Y bueno, pues lo cierto es que sí hay algún grupo o algún subgrupo de pacientes que pueden llegar a tener o cumplir criterios de una adicción en medio de una problemática en cuanto a conductas de riesgo, pero bueno, esto tiene que ser validado y pues, insisto, tiene que ser estudiado. Lo cierto es que, como se dan cuenta, muchas de las estrategias del manejo en adicciones nos pueden enseñar muchas cosas en este abordaje. Creo que esto también es algo pues, que nos puede permitir de pronto tener ideas, propuestas de abordaje, pero creo que podemos aprender bastante desde ambas perspectivas en el manejo de estos fenómenos emergentes. Bueno, eso era lo que quería compartir. Muchas gracias.